Bienvenidos a la Quejilá Camino de Emaús. Vamos a seguir estudiando la Biblia. Estamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 19. Fue donde nos quedamos en la sesión anterior. Y comentábamos, y les reitero, esta idea que se viene desarrollando en los últimos capítulos, que es la transición de un pueblo que fue esclavo y que vivía prácticamente sin leyes, sin normas, a convertirse ahora, o estar en la entrada de convertirse en una nación en toda la extensión de la palabra, con tierra, con leyes, con gobernadores, con jueces, obviamente con una cultura de por medio, revelada principalmente a través de las fiestas, a través del Shabbat, especificaciones tan claras y detalladas como, por ejemplo, qué es lo que se debería de comer y qué es lo que no se debería de comer, en fin. O sea, es una amplia gama de regulaciones que da nuestro Padre, de instrucciones, con el deseo de hacer de Israel una nación diferente a todas las naciones en todos los sentidos, desde la parte social y de justicia hasta la parte de la guerra y la parte de la alimentación. Así que tenemos un Dios que se preocupa en todo, que se ocupa de todo, y no hay una área de tu vida en la que Dios no quiera involucrarse. Y yo te pido que este pasaje lo veamos con esa perspectiva, no de una lectura de algo que sucedió hace muchos años. Quítate ese chip que hemos cargado mucho tiempo, de bueno, pues es que estas leyes en aquellos tiempos, hoy la modernidad, la democracia, los avances, no es así. Créeme que no hay una ley más avanzada que la Torah, que las leyes de Dios. La cuestión es encontrar cómo aplicarlo. Y bueno, justamente hablando de este sentido de justicia, viene un ejemplo, viene un caso particular llamada las ciudades de refugio, que ya habíamos estudiado en el libro de Números, y que es algo que suena raro a nuestros días, pensar que si alguien matara a una persona se tuviera que ir a esconder o a refugiar. Más bien suena como prófugo. Hoy se le llamaría prófugo de la justicia, pero no quiere decir que esta persona vivía como prófugo, al contrario, a quien iba corriendo era a los jueces. Entonces imagínate que si hoy alguien cometiera un delito de manera involuntaria o por accidente y fuera corriendo justamente con la policía, o sea, él mismo, por decir así, se entregara. ¿No se te hace eso un nivel altísimo de justicia social? ¿No se te hace eso un nivel muy avanzado para una sociedad? ¿Cuándo has conocido a gente que cometa ilícitos y vaya y se entregue? ¿Existiría eso o existirá eso? Bueno, yo creo que es dificilísimo que pudiéramos encontrar a alguien así. Pues la Torah nos llama a eso. Entonces las ciudades de refugio eran estas ciudades particulares que Dios estableció para que entonces simplemente se hiciera justicia ahí. Eso es simplemente lo que Dios estaba poniendo. Y luego viene en el versículo 15, vamos a leer a partir de ahí, donde dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Bueno, ¿de qué nos habla esto? Nos habla de las relaciones humanas. De las relaciones humanas que son conflictivas, que siempre son difíciles, que siempre van a requerir de un tercero en algún momento que te tenga que ayudar para aclararlas. Y en este caso más específico está hablando sobre situaciones de delitos, sobre ciertas faltas cometidas, y entonces a través de la búsqueda de la justicia la Torah nos especifica cómo llegar aquí. Dice: solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. En pocas palabras, Dios te dice: no aceptes el chisme, no aceptes la acusación a la ligera contra un hermano. O sea, no se vale. No se vale que prestes tu oído cuando llega una persona a decirte algo de lo cual no tiene certeza que ocurrió. Entonces, esto es muy aparentemente simple de entender, sin embargo muy difícil de aplicar. Muy simple de entender, muy difícil de aplicar. Porque a todos nos gusta escuchar de repente, pues a ver quién tropezó, a ver quién cayó, ¿no? Hay programas de televisión que casi el programa se dedica a eso. A ver quién la regó, a ver quién se equivocó, a ver quién ya cometió tal cosa. Y bueno, las redes sociales proyectan todo al infinito y más allá, ¿no? Entonces,
darle like muchas veces a ciertas cosas que no te consta es como que una manera de decir, bueno, pues sí es cierto, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero fíjate lo que dice aquí, o sea, no aceptes, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Ajá. Y Pablo lleva esto también, el apóstol Pablo, a explicarlo en la carta de Timoteo cuando dice, no aceptes acusación contra un anciano a la ligera. Fíjense, se los voy a leer, primera de Timoteo 5:19. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿De dónde lo toma él? Obviamente de la Torá, es el mismo principio, pero él lo lleva aún a un grado de decir a un anciano mucho menos. Entonces, no se vale acusar a un compañero del trabajo, no se vale escuchar a una persona chismosa si no tiene 2 o 3 testigos. Dice, bueno, si esto se aplica para todos, mucho menos a un anciano. Y dice en el versículo 16, dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante del Eterno y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y fíjate, subraya ahí, porque dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno, entonces los 2 litigantes se presentarán primero delante de ¿quién? Primero delante de Dios, delante de Hashem. O sea, primero delante de Él. O sea, tienes que estar consciente que si vas a acusar a alguien, primero lo estás haciendo delante del tribunal celestial. Y bueno, hemos platicado que en gran manera es un paralelismo lo que vemos aquí con lo que hay allá arriba, con la corte celestial. Dios también tiene una corte celestial y también está sentado a manera de juez. Y también hay leyes y también hay abogados y también hay un juicio y finalmente también hay un ¿qué? Pues una condenación, hay un veredicto al final de todo esto. Entonces esto es muy importante porque decía aquí, tienes que estar consciente que lo que tú haces va a ser delante de Dios. No es solamente delante de la persona. Yo no sé, los que saben un poco más de leyes y derecho, si todavía se aplica esta situación de cuando llaman al testigo y que ponen las manos sobre la Biblia. No sé si esto se sigue aplicando o no. Pero yo sé que esto para mucha gente ya hasta lo he escuchado. Dicen, ay, eso se me hace una cosa de... La Biblia, ¿qué dice? A lo mejor es la sección amarilla, ¿no? Me ponen la mano en la sección, les dice, es lo mismo. Bueno, para muchos es lo mismo, pero tal vez para Dios no es lo mismo. No, el hecho de jurar sobre la Biblia, al menos queda en tu conciencia que lo estás haciendo delante de Dios. Que no es delante de los hombres a quien vas a acusar a la gente, es delante del Eterno. Y si eso no te consta, si de eso no hay testigos, pues entonces en grave peligro vas a estar, por lo que dice más adelante. Y el segundo punto que dice es, ok, vas a ir delante de Dios y delante de quién más, de los sacerdotes y de los jueces. O sea, no vas a ir con la vecina a decirle, no, pues es que mira, fíjate que tal cosa y que la otra vecina hizo tal, o delante del compañero de trabajo acusar al jefe, o mira, es que me dijeron que pasó tal. No, o sea, delante de gente que tenga pues conocimiento de la palabra, no al hermano, no al primo, no a la mamá, no a la suegra, o sea, no. Sino ve con alguien que va a ser primero imparcial en su juicio. Eso es una regla que tienes que apuntar. ¿Cómo acusar a un hermano? Bueno, punto número 1, considera que lo vas a hacer delante de Dios. Punto número 2, ve con la persona correcta. No andes difundiendo ahí a todas partes y a todas luces y en el Facebook. Hay gente que de repente ponte sus comentarios de, hay gente no sé qué, ¿no? Decide, pues ¿a quién se referirá? Ya la gente está empezando a indagar y todo. Dice, no hagas eso. O sea, mejor ve y si estás con él, habla, si es una ofensa contra ti. Si no es una ofensa contra ti, pues mejor ve y hazle saber al juez o hazle saber a la persona que está cometiendo una transgresión. Y ya ellos, estos jueces, se encargarán de investigar, de indagar. Pero fíjense lo que dice el verso 18. Dice, y los jueces inquirirán bien, o sea, van a investigar, van a indagar. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Como se dice en latín, lex talión, la ley del talión. Dice, y a los que quedaren
y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, y bueno, ahí nos la podríamos llevar pellizco por pellizco, patada por patada, moretón por moretón, en fin. O sea, la verdad, muchas veces tienes que entenderlo, no es que esté ahí a la luz del día, o sea, hay que indagar, hay que buscar la verdad. Yeshua dijo, conocerán la verdad, y luego, ¿qué dijo? Ok, la verdad los hará libres, pero si dice, conocerán es, o sea, porque no va a venir por ósmosis, o sea, tienes que buscarla, tienes que conocerla, tienes que escudriñar. Hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué esta persona no ha llegado a este entendimiento? Pues por tal vez no ha buscado lo suficiente. Tal vez no ha indagado lo suficiente, tal vez no ha llegado a conocer lo suficiente. Sí, los que están casados, a ver si es cierto, ¿no? Siempre luego dicen, después de 20 años de casado, y todavía no terminamos de conocernos, ¿no? Y todavía no nos conocemos. Bueno, pues si todavía no nos conocemos con una persona todos los días durante 10, 20 o 30 años, conocer la verdad no es un estado permanente, es un camino que se toma. Es algo que todos los días tienes que ir haciendo. Entonces, en este caso, los jueces responsables de indagar sobre un asunto, de una controversia, de una acusación, ellos también sabían que había algo en juego tan importante como la vida misma. Entonces, era algo impresionante tener el cargo de un juez. O sea, la gente a veces juzga a los jueces o a los magistrados, pero no es tan fácil estar en sus zapatos. Y en muchos casos su vida está en riesgo. Entonces, no cualquiera era así de, ¿quién quiere ser juez? Yo o todos. Pues no, porque es una gran responsabilidad. Te vas a echar a una familia en contra o a mucha gente en contra. O sea, era una gran responsabilidad, tenemos que ser conscientes de eso. Pero finalmente tenían que aplicar justicia fuera lo que fuera. Y en un momento dado, si había una acusación falsa, como dice aquí, ni modo. Tener que aplicar lo que decía la Torah. Lo que le pensaba hacer este testigo falso, eso se le iba a hacer. Entonces, parte de su trabajo en la indagar, era examinar a los testigos. Les comentaba de un famoso rabino llamado Maimónides, que se dedicó a documentar parte de cómo se llevaba a cabo estos juicios y algunos detalles al respecto. Y él habla acerca, justamente en una parte, de cómo se examinaba a los testigos. Entonces, los primeros que se examinaba eran los testigos. Antes de empezar a entrar en materia de investigar el caso, primero el que pasaba por el fuego de la prueba era el testigo mismo, ¿no? Por ejemplo, una persona que ya tenía fama, pues a lo mejor de ser malviviente, de ser un vividor, de ser una persona mala, vaya, en ese sentido, pues ya su testigo casi no era tomado en cuenta. O sea, ya desde ahí ya era dudoso, porque una persona con esas características podía mentir por dinero. Entonces, ya desde ahí, fíjate qué importante era tu propio testimonio para respaldar tus palabras. Y había pues, es una serie de detalles, en una de ellas se le llama también las comprobaciones. Dice, ¿qué es una comprobación? Bueno, obviamente tenían que venir por lo menos 2 testigos y a cada uno de ellos se les hacían preguntas por separado sobre lo que vio, sobre lo que escuchó. Por ejemplo, le decían, ok, ¿tú viste que mató a esta persona? Sí. ¿Y cómo fue? No, pues yo vi que pues, discutieron y se echó a correr el otro, lo persiguió y le enterró un cuchillo. Okay. Y luego le preguntaban al otro, ¿tú también viste? Yo también vi. ¿Y cómo pasó? No, pues empezaron a pelear ahí en la casa y le agarró un mazo y le dio un mazazo. Entonces, estaban tratando justamente esto, de comprobar si había contradicciones en sus testimonios. Si había contradicciones. Entonces, bueno, esto podría llevar tiempo, sí, pero era necesario. Era necesario, ¿por qué? Porque en el momento en el que no se aplicaba la justicia, se corrompe el sistema. Y una vez que se corrompe el sistema, pues ya se acaba. ¿Cuántas personas creen que van hoy en día a levantar un acta de denuncia cuando les roban algo, por ejemplo? A ver, ¿a quién le han robado algo aquí y no ha ido a levantar un acta? ¿Qué? Pero que no sea el corazón. Dicen, no, es que me robó el corazón. Bueno, no, que no sea el corazón. ¿Por qué no fueron a denunciar? Ay, ¿porque qué dices? No van a hacer nada. Dices, ay, ese que no importa. Me voy a perder. La gente dice, voy a perder más mi tiempo. Mi tiempo vale más que tal cosa. O porque me da miedo, porque si voy y denuncio, luego qué tal si este cuate conoce a este. O sea, ya no creemos, como dicen, en el sistema. Ya no confiamos en el sistema, lamentablemente así es, ¿no? Ya hablamos en los capítulos anteriores sobre esta cuestión de la corrupción en los jueces, de cómo la Torah
habla de este asunto tan delicado. Entonces, bueno, aquí el punto importante es el juez ser el responsable de esto. En este sentido, de indagar. Y yo sé que es claro, pero tendremos que ver un poquito más la magnitud de esto. De qué peligroso puede llegar a ser aceptar un testimonio falso o creer un testimonio falso o ser un testigo falso. La vida del hombre está en juego y bueno, pues tenemos casos bíblicos, obviamente el caso de Yeshua, un caso que fue llevado con muchas irregularidades e injusticias, prácticamente desde principio a fin. Y uno de los detalles que se nos dan en los evangelios es que se presentaron testigos falsos, ¿se acuerdan? Y decía que entre ellos mismos se contradecían. Entonces legalmente debía de haber sido anulado ese juicio, ya desde ahí no debía de haber pasado a más. El caso de Esteban, ¿también lo recuerdan? Esteban, este hombre que empezó a testificar y a hablar, contrataron gente para que dijeran que estaba hablando mal de Moisés y que mal del templo y se presentaron estos hombres y al final terminó perdiendo su vida. ¿Tú crees que no hay un sentido de coraje a veces en la sociedad justamente por eso? Por la injusticia. Pero yo quisiera que, esto lo vemos como de, oye, sí que grave, ¿no? Y nos platicaba nuestro amigo Adolfo cuando estuvo por aquí, lo que él vivió fue una pesadilla tremenda. ¿Y solo por qué fue? Solo por una persona que testificó en contra de él, falsamente. Solo fue eso. O sea, así de delicado es el poder de la lengua, así de delicado es lo que podemos hacer cuando actuamos de una manera no veraz. De los 10 mandamientos, uno de ellos está enfocado en ese, cuando dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, es algo básico, es algo que Dios espera. Fíjense lo que dice también el libro de Proverbios, se los leo. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. Proverbio 19:9, Proverbio 24:28 dice, no seas sin causa testigo contra tu prójimo y no le lisonjes con tus labios. Entonces, ¿a qué somos llamados? Toma en consideración la próxima vez que entres a tu Facebook o a no sé, alguna red social o algo que te llegue a tus oídos, o sea, no participes de ser un testigo falso. No difundas algo que no te consta. No esparzas esas llamas porque vas a provocar un incendio. Dice el Proverbio 25:18, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio, ¿no? Así de grave es. Y bueno, pues la Torah es muy clara entonces con respecto a lo que se le haría a un falso testigo. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, mano por mano, pie por pie. El punto es, se te va a regresar algún día si tú llegaste a difamar a otro. Entonces, bueno, pues es un tema muy delicado y que tenemos que cuidar. Y en el capítulo 20, Deuteronomio capítulo 20, cambia un poco de tema y les decía cómo la Torah es tan amplia que cubre todos los aspectos sobre los cuales iba a vivir Israel. Y es un tema pues bastante polémico y blanco de muchos ataques para la gente que es atea y que está en contra de la cuestión del Dios del Antiguo Testamento, como a veces se le ve, y cuestiones así. ¿Por qué? Porque habla acerca de la guerra. Y bueno, pues en el tema de la guerra siempre va a ser polémico, siempre va a ser controversial, simple y sencillamente porque tiene dos lados de la moneda, ¿no? El que da el mazazo y el que lo recibe. Entonces, siempre es complicado hablar de este tema en un contexto y más en nuestra sociedad. Entonces, siempre que hay una guerra en el mundo, lo cual casi siempre está, siempre se levantan las voces de un lado de qué injusticia, a los asesinos, genocidas, abusan del poder, bla, 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 bla. Y del otro lado, no, pues tenía que hacerse, ellos también nos están oprimiendo, lo que sea. Y bueno, pues mucho más, sobre todo cuando estás hablando de guerra y cuando pones la palabra Israel, y más en nuestros días. Si tú buscas en Google guerra Israel, bueno, pues sale una infinidad de información y de páginas que lamentablemente el enfoque actual que se tiene de que Israel haga la guerra o defienda su tierra o tome una actitud de armas, en ese sentido, siempre es criticable, siempre es condenable y siempre es una situación que deriva en un juicio negativo. Pero
Y bueno, pues eso es por un lado, desde un punto de vista tal vez más secular, y desde un punto de vista espiritual también. Porque paradójicamente, para que inicie el periodo de paz que la tierra nunca ha tenido, ¿saben qué se tiene que dar? Una guerra. ¿Qué guerra es? A ver. Sí, no es la Tercera Guerra Mundial, es la guerra de Armagedón, la guerra final. Entonces, bueno, pues sí, es tal vez difícil de entender a nuestra manera actual de verlo, pero es real. Y yo creo que este tema de la guerra es también una metáfora. La Biblia nos arroja muchas metáforas de nuestra vida diaria, de lo que es nuestra manera de vivir en esta tierra, y de la lucha constante que tenemos, pues casi para sobrevivir en un mundo que está en contra de los hijos de Dios, en un mundo en el que el mismo apóstol Pablo reconoce que hay que ponerse una armadura, porque si no te la pones, ¿sabes qué? Posiblemente no sobrevivas. Entonces, soldado que no salía equipado, las probabilidades de regresar a casa eran mínimas. O sea, no era un lujo, era una necesidad. Por eso los gobiernos invierten tanto dinero en esta cuestión del armamento y de la guerra por la situación actual que hay. Y vamos a ver que estas instrucciones que da el Eterno, particularmente de este capítulo, estamos hablando de un momento específico, yo lo veo así. Está hablando del momento en que Israel había de hacer guerra a estas naciones particulares, de las cuales se dice cuáles iban a ser. Y es una guerra que Dios está iniciando. Esto hay que entenderlo, y este es un tema delicado. Este tema de la guerra que Israel tiene en Canaán, en la tierra de Canaán, no es una guerra que se le ocurrió a Moisés como diciendo, híjole, pues soy levita, me gusta correr la sangre, pues ¿contra quién nos vamos? A ver quién se pone. O sea, no era esa actitud. La actitud incluso que tenían los israelitas, ¿cuál era? En muchos casos, cuando veían estos ejércitos, cuando están saliendo de Egipto, es una actitud como de temor. O sea, ellos han sido 400 años esclavos, están acostumbrados a trabajar con sus manos, con instrumentos de arado. No era una gente bélica, no era una gente que nació con el chip de a ver a quién matamos. No era esa su situación. Su anhelo era vivir en libertad y establecerse en un lugar. No están pensando en expandir un imperio y una cosa así. Entonces, es importante considerar esto. Entonces, estas instrucciones vienen de parte de Dios y es contra los enemigos de Dios. No es una situación personal de Josué que vaya a tener o Moisés. Entonces, no se puede aplicar a cualquier guerra, porque aunque ustedes no lo crean, lamentablemente, como en muchos casos, la Biblia se toma fuera de contexto y entonces se hace cualquier atrocidad, como en los casos de la esclavitud y en el caso de la guerra. Entonces, hay gente o hay épocas en las que se han dicho que se han levantado guerras santas. Las famosas cruzadas fue un movimiento de cientos de años en el que hubo derramamiento de sangre como pocas épocas, y todo en el nombre de Dios y todo en el nombre de la cruz, y ustedes decían, esto es una guerra santa, es una guerra que Dios nos ha ordenado hacer, que el Papa les dijo, ¿saben qué? Pues ahora la conquista de Jerusalén, porque no la quisieron devolver, pues ahora arrasen con lo que sea. Y se dio una guerra fortísima en este caso. Hoy en día, hasta nuestros días, hay un pueblo, hay una nación que sigue proclamando que hay una guerra santa y que tienen que llevar a cabo esta guerra como un mandamiento dado de su Dios, que es la llamada yihad. La yihad es justamente esta cruzada o esta guerra iniciada por los musulmanes, por el Islam, con la idea de imponer el Islam en todo el mundo. Y bueno, la única propuesta que hay es o te conviertes o te mueres. O sea, no hay puntos medios, ese es el decreto, eso es lo que aparentemente o supuestamente se le dijo a este profeta llamado Mahoma, que dijo, mata a todos los infieles que no se quieran convertir. Entonces, bueno, pues a sus ojos, de aquí hay muchos infieles. Entonces, y eso para ellos es un honor, es una guerra santa, y vemos que hay una total diferencia entre los mandamientos que Dios le da a Israel y la manera de llevar a cabo esto. Pero les digo, llevándolo a nuestros días, lo que podemos leer es encontrar esta metáfora para nuestros días y para nuestra vida, de entender que la vida en muchos casos es una batalla, ¿o no? O no sales a la chamba y es una guerra.
En algunos casos, para algunos es cuando llegan a su casa, ¿no? Espero que no sea así, pero es cierto. Y bueno, vamos a ver aquí que la situación es hasta cierta manera dispar. ¿Por qué? Porque Israel, como les decía, era un pueblo que había sido 400 años esclavo, se va a enfrentar a naciones ya establecidas con una infinidad casi de recursos naturales, de una tierra muy fértil, con mucho mayor número de gente, estos pueblos que estaban ahí establecidos, mucho mejor preparados y con mucho mayor tecnología. Entonces, bueno, la tecnología, créanme que es fundamental en asuntos de guerra. ¿En dónde creen que se invierte más en tecnología? En todos los asuntos bélicos. O sea, lo que nosotros usamos hoy, la guerra ya lo estaba usando hace 10 o 15 o 20 años. O sea, para que se den una idea, la mitad del mundo, la mitad de México no tiene internet. En 1970 el ejército ya usaba internet en Estados Unidos. O sea, estamos a ¿cuántos años? 47 años de atraso. O sea, imagínate la diferencia que hay cuando se trata de cuestiones bélicas, el avance tecnológico que hay. Ajá. Entonces, la tecnología es muy importante. Israel no tenía los avances tecnológicos que tienen esos pueblos, la cuestión del hierro y de todas estas armas forjadas, los tanques, por decir así, que eran los caballos, no los tenía Israel. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Fíjate en este principio que te va a servir a ti y a mí. Dice el versículo 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Adonai tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Así empieza el capítulo. Cuando salgas a la guerra. O sea, no te va diciendo, pues si algún día, en algún momento de la vida te toca ir, ¿no? Si te toca bola blanca, cuando te toca bola blanca y vayas contra tus enemigos, ¿qué dice aquí? O sea, no había bola blanca, no había bola negra, perdón. Bola negra, ¿no es la que no marchas? Para los que sacaron bola negra, bueno, pues, ¿sacaron bola negra? ¿O sobornaron? ¿No? Dice, no, pues no hice nada, no hice servicio militar. Bueno, pues aquí no dice si sacaras bola blanca y te toca ir a la guerra, aquí dice, o sea, cuando salgas a la guerra. O sea, vas a salir a la guerra, te va a tocar. Entonces, a ver, ¿cuántos mayores de 21 años hay aquí? Dice, 21 por 2, ¿no? Ok. Bueno, pues nada más los 5 que levantamos la mano iríamos a la guerra. Todos los demás chiquitines se quedarían. Pero todos los que levantamos la mano tendríamos que ir a la guerra a fuerza. Nada de Mohamed Ali, que métanme a la cárcel y que yo no voy y que yo no estoy en... que no. O sea, aquí todos tienen que ir. Entonces vas a tener que luchar. Y si vas a tener que ir a una guerra, ¿qué crees que sea lo más probable que puedas sentir? ¿Eh? Pues digan sin miedo, ¿qué? Digan sin miedo. Pues miedo. O sea, la verdad, ¿qué? Pues ¿qué tiene? Pues me da miedo. Me da miedo, pues sí, la verdad es que sí. Entonces, fíjense cómo empieza Dios diciendo, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carro y un pueblo más grande que tú, dice, no tengas temor de ellos. No tengas temor de ellos. Y bueno, es muy fácil decirlo, ¿no? Porque pues es muy fácil porque no vas tú. Pero aquí nos da una razón por qué. Dice, porque el Eterno tu Dios está contigo. Está contigo. Y esa debería ser la única y suficiente razón para no tener temor. Esa debería ser la única y suficiente razón para caminar en fe y en confianza y no tener temor. Algunos consideran a tal grado como mandamiento no tener temor al ir a la guerra. No tener temor, y ahorita va a detallar un poco más en este sentido. Entonces, yo les decía, la vida es una lucha y todos nos enfrentamos a situaciones en las que vas a tener que sentir temor, y es normal. O sea, los que sí dijeron con ganas miedo, es normal, eres un ser humano, no te preocupes, o sea, no te apures. Puedes tener seguridad en muchas otras áreas de tu vida, o sea, a lo mejor llegas al trabajo, pues todos te respetan, es más, todos te tienen miedo, ¿no? Infundes terror entre tus cercanos. Ajá, ya llegó el jefe y se cuadran y todo, y wow, qué miedo me tiene, ¿no? Así ya llegó Darth Vader y todos, ¡pum!, a sus órdenes, Señor. Qué bueno, pero va a haber otras situaciones en las que tú eres el que vas a tener mucho miedo.
Hay gente que es súper segura de sí mismo, que tiene mucha experiencia, pero de repente le dan la noticia, ¿qué crees? Vas a ser papá, y haz de cuenta que ya se le apareció, no sé qué, ¿no? Entonces de repente ya cuando tienes, y díganme si no los que han sido padres, tienes 2 kilos 800 gramos aquí y dices, híjole, ¿cómo pesan? O sea, es mucho peso a veces en la vida, puede ser demasiado para muchos. Y para la mamá y para el papá y la mamá así de en la torre, y no trae instructivo, ¿y cómo le voy a hacer? O sea, dice, oye, pues si tú, pues no que cerrabas contratos de 2 millones de pesos, pues no que hablabas 3 idiomas, pues no que, ¿qué pasó? Pues es un bebé. Pues sí, pero es que es miedo lo que tenemos. Y seamos honestos, a veces nos da temor a ese tipo de cosas que otras. Ajá. O una entrevista tal vez, ¿no? O sea, llegas a un trabajo nuevo y decir, ay, en la torre, a ver si no voy a, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento que trabajé en el aeropuerto, yo no hablo bien inglés y me ponen y me ponían ahí delante, el 99% de los pasajeros eran estadounidenses. Y yo me acuerdo que cada que iba tenía que ir orando y dije, pues a lo mejor por eso Dios me dio este trabajo para estar en oración, porque dice, no vaya a subir a otra persona a otro avión, o sea, me daba un montón de miedo. O sea, yo me acuerdo que estaba sudando cada que llegaba todos los días, era así como entre una cosa de sádica y de ¿cómo se llama? De estarme yo mismo sufriendo cada que estaba ahí, de cualquier momento, porque decía, no voy a mandar a otra persona a un avión. Una vez estaba documentando a una persona y yo le entendía que quería más espacio para las piernas, hasta que ya un compañero me dice, lo que te está diciendo es que no tiene piernas. O sea, esa persona tiene, pero es que yo la veía parada, entonces yo no entendía cómo no tenía piernas, pues es que tenía piernas, pues, o sea, tenía prótesis. Entonces, era horrible, o sea, yo creo que por una parte era horrible estar así sude y sude y sude del miedo que me daba ahí. Pero bueno, yo sentía que Dios me había puesto ahí por algo y bueno, pues yo creo que así hay situaciones en la vida que te puede dar terror, te puede dar pavor. Y Dios permite eso. Y el punto, cuando te encuentres en una situación así, pues simplemente acuérdate de este pasaje. Dios está contigo, el cual te sacó de Egipto. Entonces, créeme que era más difícil sacarte de Egipto, de tu Egipto, quitarte lo egipcio, que te ponga donde está, que ayudarte donde está. O sea, es más fácil salir de la situación donde te hayas metido, que sea complicada, que salir de Egipto. Eso es más difícil. Si Dios ya hizo eso, Dios está ahí. Así que fíjense cómo empieza el tema de la guerra a Dios. Primero con la parte psicológica. Porque ese es el peor enemigo de una guerra, ¿sabías? La parte psicológica es el peor enemigo. Ese es el enemigo real a vencer. Ese es el enemigo con el que tienes que luchar. Si logras vencer el miedo, ya tienes casi la batalla ganada. Ya estás casi del otro lado. Y Yeshua enseñó esto en una cuestión personal diciendo, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tengan más bien miedo de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es el que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Quién es? No es Satanás. Es Dios, es el Eterno el que puede destruir el cuerpo y el alma y mandarlo al infierno. A Él sí tienle miedo. O sea, si se trata de ser miedosos, pues mejor tienle temor a uno. Por eso dice este dicho, que al que le teme a uno, no le tiene que tener temor a ninguno. Pero si no le temes a ese uno, pues entonces te va a dar miedo hasta las hormigas, ¿no? Hay semejantes bien grandotes y de repente ven el ratón y ¡ah! ¿no? Y se levantan ahí. Todas las famosas fobias. Ajá. Pero Yeshua dijo, o sea, ok, es normal tener temor, canaliza ese temor hacia algo que te lleve a la santidad, hacia algo que te lleve a obedecer y confiar en Dios. Dice el versículo 2, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, Shema Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque el Eterno vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es nuestra salvación?
Yeshua es nuestra salvación. Es lo que significa Yeshua, Dios salva. Y es lo que el sumo sacerdote les dicen, Shema Israel. ¿Se acuerdan el Shema Israel de Deuteronomio 6? Yo creo que trae esta idea. Cuando ellos escuchaban esto es, hey, acuérdate, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, nuestro Dios es único, solo Él es uno, no hay otro que pueda salvar. Él es el único Dios, no hay otro Dios. Aunque esos pueblos salgan por sus dioses y empiecen a clamar y a gritar y a golpear sus escudos y hacer ruidos de animales, y hagan lo que hagan, nosotros tenemos al único Dios verdadero, al único Dios real, al Dios de dioses, al Rey de reyes. Él nos puede dar la victoria. Por eso el Cohen es el responsable, el sacerdote, de hacerle saber esto. Aquí vemos que no había una división, vamos a llamarlo así, entre esta cuestión religiosa y de Estado. Ajá. O sea, el pueblo estaba unido en todos los sentidos. Si va a la guerra, van a la guerra todos. O sea, todos están con el mismo sentir, con el mismo corazón, con la misma idea de obtener la victoria, de confiar en Dios. Uh-huh. Y el hecho de que estaba el sumo sacerdote ahí, o el sacerdote ahí, dice, es una muestra de que esto viene de parte de Dios. O sea, es algo que Dios está mandando a hacer. Y buscar esta idea de unidad, como Él es uno, el pueblo debía de ser uno. Y esta es una de las labores que tendría el sacerdote, animar al pueblo, recordarles el Dios que ellos tenían. Así que tú también acércate con aquellos, si tienes un momento difícil, de una situación de miedo, de guerra, con aquel que te puede animar. Acude a la palabra, acude al sacerdote, acude a alguien que sabes que te va a dar ánimo y no que te va a dar temor, porque a veces le pides consejo a alguien en una situación de miedo y terminas más miedoso el otro, ¿no? Uy, sí es cierto, no lo había pensado, así está horrible, ¿no? ¿Y qué tal si te mueres? No, pues sí es cierto, yo no lo había pensado, no, ¿sabes qué? No. En lugar de que lo animen, dicen, no, pues no me eches porra. O sea, en lugar de que salgas con ganas y todo, pues, a ver si no te corren, marido, ¿no? A ver si no te corren, viejo. Oye, no inventes, sabes que está bien difícil y en lugar de que me animes, me echas tierra. Pues no. Anima a otros cuando sepas que tienen una batalla. Cuando sepas que alguien tiene miedo, dale ánimo, infúndele valor. Ajá. Entonces dice, no os azoréis es no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Verso 5, fíjense, ahora toman la palabra los oficiales. Dice, los oficiales hablarán al pueblo diciendo. Entonces están todos reunidos y ahora toman la palabra los oficiales diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa y no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya, vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Fíjense, había 3 situaciones aquí muy claras por las que se podía dejar el campo de batalla, ¿no? Por la que ya decían, bueno, vamos a ponerte bola negra en este momento, estás exento, órale, ya le hiciste. ¿Qué les parecería esto? ¿No? Ya estás con casco, tu misil y todo, y de repente, bueno, pero a ver, dice el primer caso, ¿no? ¿Quién edificó una casa nueva y no la ha estrenado? Y estos 3 aspectos, yo creo que es algo interesante porque Dios nos hace ver que aunque hay cosas muy importantes, como por ejemplo en este caso nos está hablando de una guerra, de conquistar la tierra prometida, imagínate conquistar la tierra de Israel, ser de esa generación, aún así los aspectos aparentemente mundanos, aparentemente civiles, totalmente de carácter civil, o sea, como una casa, para Dios son importantes. Para Dios son importantes. ¿Y a qué voy con esto? Que Dios es sensible. No sé si me pueden ayudar a cerrar las ventanas porque se va a meter un poquito el agua. Gracias. Que para Dios es importante lo que en muchos casos para ti y para mí es importante. O sea, a veces hay cosas, por ejemplo en un trabajo, que la gente te dice, ay, es que es el cumpleaños de mi hijo, ¿no? Y a veces hay gente que dice, bueno, ya eso a mí que me importa, ¿no? O sea, tú tienes que venir y trabajar, o tú tienes que hacer tal cosa, o hay que entregar esto, o hay que hacer el otro. Y no hay esa sensibilidad. Uh-huh.
Nosotros tenemos un Dios y tenemos un Rey que es sensible a eso, que le importa lo que a ti también te importa. Pues bueno, edificar una casa o comprar una casa en nuestros días, pues no es algo de todos los días, ¿o sí? O alguien estrena casa cada mes, que digan, ay, pues yo ya tengo un montón de casas, o sea, hay otra casa, pues no, o sea, hay unos que no tenemos casa. Entonces, bueno, pues oye, ya tengo casa, pues obviamente sería algo importante. Entonces está diciendo aquí, bueno, a ver, ¿quién se metió al trabajo, a la labor de hacer una casa? Regrese y disfrute de eso. Disfruta de lo que te costó trabajo. Es un evento único, es un evento tal vez que pocas veces se pueda dar en la vida. Disfruta de tu hogar, disfruta de tu familia y regresa. No sea que pierdas la vida y no disfrutes de eso. La vida es más que también que eso. Segundo caso, ¿qué dice? La viña. ¿Quién aquí plantó viña y todo y no la disfrutó? Y bueno, sabemos que en la tierra de Israel tenían que pasar ciertos años para poder consumir el fruto de ese árbol o de eso que plantaste. Entonces, pues en muchos casos, imagínate lo que implicaba producir esto, hacer esto. ¿Alguien de aquí ha plantado algún árbol frutal? Me refiero a algún árbol frutal. Se tarda un tiempo en dar el fruto y tienes que cuidarlo y tienes que estar al tanto y tienes que cuidar que no entren todas estas bacterias o estas, ¿cómo se llama? Las plagas. O sea, y muchas veces estás trabajándolo y no da, y no produce, y finalmente produce, y después, ¿qué hacían en Israel? Pues ahora te esperas un año, y luego otro, y luego el otro es en Jerusalén, y hasta que por fin dices, ay, por fin. Imagínate el gozo de tomar el jugo después de 5 años de haber trabajado por ese viñedo y así disfrutar. Pues es algo importante. Pero cuando solo lo vemos desde la perspectiva de, oye, ¿qué importa tomarte tu juguito de uva? Si estamos en la guerra, pues Dios dice, ¿sabes qué? Pues sí estás en la guerra, sí es importante la guerra, pero también es importante disfrutar de las cosas de la vida. Pero también es disfrutante apreciar y valorar lo que la tierra te da, lo que Dios te da. Dios no está peleado con el gozo y con la alegría. Dios no está peleado con el deleite y con el regocijo. Por eso se considera parte de las fiestas como tradición comer y beber y alegrarse. Por eso es importante, no por una cuestión de glotonería y como vimos, no. Se considera a un nivel de mandamiento o precepto en el sentido de decir, oye, disfruta porque también Dios te da esto para darlo. Y es como menospreciarlo. Y el tercer caso, ¿cuál era? Una persona desposada, una persona que se había comprometido, pero todavía no se había casado, digamos que todavía no se había ido a vivir con la persona, todavía no se había consumado el matrimonio. Entonces, dice, estás comprometido, ya entregaste el anillo, no vaya a ser que alguien se case con tu esposa, se case con tu prometida. Además, en ese tiempo pues se daba una dote, oye, ya diste la dote y además pues ya otro, qué padre, ¿no? Ya no regresaste y ya la tomó por esposa. Dice, ¿sabes qué? Ve, cásate, goza de la vida con la mujer que amas y ten hijos, porque ese es uno de los propósitos del matrimonio, el dejar descendencia, el tener muchos hijos. ¿Para qué? Para que la fe se mantuviera viva, para que el legado no se perdiera. O sea, si se pusieran en el plan de hoy, europeo, de nuestros días, de pues que pocos hijos y que no hay que tener y que nosotros no tenemos hijos, pues entonces se iba a cortar la fe, se iba a cortar esa línea, ya iban a la guerra 100 y no regresaban, pues entonces no había más hijos. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Disfruta de tu relación matrimonial, porque es el tesoro más importante. Entonces, la siguiente batalla que vayas a emprender en la vida, en un trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en algún proyecto, considera el costo que puede implicar esa guerra. Considera si vale la pena seguir luchando y seguir en la guerra, porque las guerras pues no eran de 3 días, ¿estás de acuerdo? O sea, podían durar años y años estar una persona en la guerra. Pero ¿sabes qué? Lo mismo nos sucede en la vida. O sea, a veces tomamos proyectos y cosas que estamos años y dándole y no disfrutamos de lo demás. Me decía ayer una persona que a veces el esposo trabajaba tanto que mejor se iba a quedar a dormir en casa de los papás porque, o sea, era tanto trabajo que ya ni a los hijos veía. Yo digo, oye, ¿valdrá la pena esa vida? Pues a veces no puede uno escoger,
en ese momento, pero sí tienes que evaluar el costo de eso. Y entonces lo que está diciendo aquí, Dios está haciendo un calva Homer, una cuestión de mayor y menor peso, y dice, ¿sabes qué? Sí es bien importante la guerra, porque de aquí vas a hacer muchas cosas, pero hay momentos que son irrepetibles, hay momentos que no se van a volver a dar. Y yo quiero invitarlos a que reflexionen en esto hoy. Hoy que es Shabbat, hoy que no puedes estar en la guerra de tantas cosas, que te tomes un tiempo de pensar si estás o no disfrutando de las cosas que Dios te ha dado finalmente, que Dios te da, e invertir ese tiempo en eso, porque ¿qué dice aquí en estos versículos? Dice, vaya y vuélvase ¿a dónde? O sea, vuélvase a su casa, no era vaya y vete, o sea, a disfrutar de la vida en otras cosas. Ve y vete a tu casa. Ahí es donde te necesita tu esposa, ahí es donde te necesita la viña, ahí es donde necesitas estar. Entonces, si vas a dejar eso por andar tomando hobbies y pasatiempos y viajes y otras cosas, pues entonces no tiene caso. Entonces sí te quedas a la guerra. Pero si Dios te da permiso de volver, es para que regreses a casa. Y había una cuarta opción. Había una cuarta opción para dejar la guerra. ¿Y cuál era? El versículo 8. Dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso o pusilánime? ¿No? O sea, ¿quién es hombre miedoso? O que le tiemblan las piernas. Dice, vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿No? Esta es la cuarta opción. O sea, bueno, si ya con todas las opciones anteriores y con todo lo que se te dijo de Dios, aún así tienes miedo, ¿qué decían los oficiales? Pues sabes que mejor llégale, o sea, no hay bronca. O sea, si la verdad es que pues, tienes un montón de miedo, aquí no traemos pañal, o sea, mejor regrésate y pues ya no pasa nada, ahí te platicamos, ahí lo ves en YouTube los videos, vamos a tuitearte cómo va la guerra y cómo va todo el asunto y pues otra cosa, o sea, no hay problema. O sea, para Dios no es problema la cantidad, ¿no? ¿Se acuerdan la historia de Gedeón? Dios lo salvó con 300 contra miles, contra los madianitas. Y es más, la razón por la que Dios fue reduciendo el ejército de Gedeón, ¿cuál fue? Porque dijo, es que como son un montón, después el día de mañana van a pensar, nosotros pudimos, nosotros lo hicimos, nosotros somos poderosos, nuestro ejército es el mejor, tenemos súper buena tecnología. O en el punto de vista humano, soy muy capaz, soy muy inteligente, he salido de muchas adelante, mi experiencia me va a ayudar. Para que no digan eso, los voy a dejar en una situación que lo único que te deja Dios es, digas, es un milagro. Nos salvamos de milagro. Dios nos dio la victoria. A veces a ese punto te quiere llevar Dios cuando tienes mucho temor. A veces Dios permite que el temor llegue a tal grado que el único que diga, Señor, yo no puedo con esto. Les digo, Dios prefiere pocos, pero valientes en ese aspecto, en ese sentido. Aquí sí no aplica el de no somos machos, pero somos muchos, aquí no aplica. O sea, aquí tienen que ser pocos, pero valientes. Y como dice el dicho mexicano, más vale aquí corrió que aquí murió. O sea, a lo que oye es mejor reconocer, o sea, la Torah, fíjate qué interesante es. La Torah permite esta opción, esta cuarta opción. Hoy en día no se permite esa opción en un negocio, en una empresa, en muchas cosas, en la misma guerra. O sea, tú crees que en el ejército alguien diga a la hora, oigan, no me podré regresar, es que tengo miedo. O sea, a los que nos tocó estar en un momento en el servicio, ya sabes cómo son. O sea, ya sabes cómo es el general, ya sabes cómo es este cuate. O sea, no le digas cualquier cosita así porque Entonces, aquí fíjense cómo es Dios, que dice, ok, ¿tienes miedo? Está bien. O sea, no hay problema. Regrésate. O sea, regrésate. ¿Por qué? Porque no va a ser la única guerra, no va a ser la única batalla, seguramente. Va a haber otras oportunidades. Es más, es mejor reconocer el miedo y moverte que llegar a un punto de tanto temor que te quedes paralizado, ¿no? O sea, hay gente que le da tanto miedo que se queda petrificado y no hace nada, o sea, se queda ahí. Entonces, ni ayudas y nada más te matan y entonces no haces nada y contagias a los demás. Entonces, es mejor, antes de que llegue el miedo a tal extremo, que digas, ¿sabes qué? Pues mejor aquí corrió, que aquí murió, y reconocer delante de nuestro Padre Celestial, ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo con esto. Esto va más allá de mí.
Me da miedo ir a esa entrevista, me da miedo ir a este trabajo, me da miedo aventurarme a este proyecto, me da miedo. Hay gente que tiene un empleo porque le da miedo no ser empleado, le da miedo emprender algo. O hay gente que tiene un negocio porque le da miedo recibir órdenes y es algo que no puede sobrellevar. Entonces, Dios simplemente quiere que seamos honestos con nosotros mismos. Uh-huh. Y yo quiero que entendamos esto, que la victoria finalmente en manos de quién estaba. Está en manos de Dios. Como vimos, para Dios es fácil salvar con muchos o con pocos. Y si observamos la Biblia, si has leído, pues espero que todo el libro de Jueces, de Primera y Segunda de Samuel, el libro de Josué, o sea, te das cuenta que las victorias y las derrotas dependían más de qué factores. De la cuestión espiritual que tenía el pueblo, del aspecto espiritual, no de su capacidad. O sea, cuando el pueblo se alejaba del Eterno y estaba en idolatría y en todo esto, o sea, perdían. Cuando el pueblo estaba confiando en Dios, clamando a Dios, dándole la victoria a Dios, o sea, en automático ganaban. O sea, es igual a nuestra vida. Y mientras escuché otra explicación de este versículo, de por qué se decía quién tiene miedo y todo esto, que tal vez no se refería al sentido de una persona que fuera así el típico miedoso de que, ay, ¿sabes qué? Me da pavor y me da terror y entonces, pues la verdad es que yo no aguanto, me da miedo el coco, no voy, sino más bien en el sentido de tener temor por haber traído pecado a su vida, de tal vez por no haber guardado una cierta santidad, acarrear sobre el pueblo maldición. Y eso también es probable. Y eso también cabe en la posibilidad de una persona que no se guardó en santidad, que pues andaba ahí en malos pasos, va a traer una derrota para toda su familia, para todo el pueblo. Y entonces, ¿qué dice? Mejor no voy. ¿Y cuál es la opción para esta persona? Dios le dice, vuelve y arrepiéntete. Regresa, ponte a cuentas con Dios y vas a sentir valor. Y esto es real también en nuestra vida. O sea, cuando tú andas en algún pecado, cuando tú andas haciendo algo que no debes, tu conciencia a veces te habla y te da temor ciertas cosas. Y esa es la voz de Dios justamente. Quiere decir que no estás listo para la batalla. Y no estás listo por esa razón. Entonces, bueno, pues ¿qué dice que se hacía? Pues les decían, ¿saben qué? Se iban todos los dos grupos de personas, los que estaban por casarse, los que habían edificado casa, los que habían plantado viña, y entonces los que tenían miedo también, y se iban todos juntos, y entonces ya nadie sabía quiénes eran los miedosos, quiénes eran los que se iban a casar. Pues también como que Dios guardaba el testimonio y el corazón de esas personas para que no fuera así. Otra opción es que les decían en la noche, bueno, ¿saben qué? Pues este grupo de personas, nos vamos a dormir todos, 1, 2 y 3, cerramos nuestros ojitos y se van todos los que tengan miedo, y así ya nadie supo, ¿no? Nadie sabe quiénes son, por qué tendrán miedo, ya Dios sabrá. Y se iban y no pasa nada. Ajá. Entonces la idea es que hubiera unidad en el pueblo, que hubiera ese sentir y no hubiera condenación para los que se iban diciendo, miren los cobardes, los miedosos, los no sé qué. No, Dios no quería eso, ni quiere eso en nuestra vida. Dios no nos condena en ese sentido. Dice el verso 9, y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, ahora sí, ya que dijeron, ahora sí estamos los que estamos, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Dice el verso 10, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. O sea, lo primero con lo que tenían que llegar era la banderita blanca, diciéndole, busca la paz y síguela. Ajá. Dice, y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que el Eterno tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti. Y comerás del botín de tus enemigos, los cuales el Eterno tu Dios te entregó. Entonces, bueno. Vamos a recordar aquí algunos puntos que ya hemos platicado sobre esta cuestión controversial de que, oye, ¿cómo es posible de que van a herir a todo varón y que van a matar a todos estos pueblos? Bueno, pues ya hemos comentado, no quiero detenerme tanto en esto. Israel está siendo usado con Dios simplemente como el ejecutor de su justicia.
Dios le dio un tiempo a estas naciones y a estos pueblos, simple y sencillamente que vivieran acorde no a las leyes de Israel, sino a las leyes de Dios, a las leyes de esa tierra. Ajá. Y Dios le está dando la opción aquí de ser extranjeros residentes, o sea, de ser gente que habitara en esa tierra. Tenían permiso en su momento pues de trabajar, de vivir en Israel, pero bueno, pues pagando, ¿qué son los tributos? Son impuestos, y simplemente vivir bajo las leyes de Israel. Esto sigue vigente hoy en día. O sea, Israel le permite a multitud de extranjeros y hasta enemigos que viven ahí, trabajan ahí, comen ahí, se educan ahí, estudian ahí, juegan ahí, comen, todo es de ahí, y, o sea, es increíble. Entonces, esto que a la luz de la Biblia, bueno, para mucha gente suena así como una atrocidad, pues no es tan atroz como parece en la realidad. Ajá. Pues hay gente que lee esto y dice, bueno, pues ya quisiera que en mi propio país se aplicara esto, ¿no? Que nos dejaran vivir en paz, que no nos mataran, que no nos asesinaran, simplemente pues que nos dejaran vivir y ya. Y bueno, pues pagamos impuestos, de todas maneras los pagamos, ¿no? Entonces, les están dando esta oportunidad, ¿ok? Ahora, aquí la típica pregunta, y siempre la voltean así, es, bueno, ¿qué hay del amor a los enemigos? Yeshua dijo, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 5, el famoso Sermón del Monte, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Qué dirían aquí muchos? Ya ves, es otro Dios el del Antiguo Testamento, por eso nos quedamos con Jesús. No, o sea, hay que entender bien las palabras de Yeshua, hay que ver el contexto en el que Él está hablando. El contexto de Yeshua, de lo que Él está hablando cuando dice que ames a tus enemigos y que pongas la otra mejilla y todo esto, viene en un contexto justamente de justicia personal. Lo que está hablando Yeshua es de la proporcionalidad equitativa que se daba, porque las palabras de Yeshua en el contexto de Mateo están después de que dice ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, pero yo les digo más bien sufre del agravio y pon la otra mejilla y el que te quiera quitar tú dale, en fin. Yeshua no está tratando de revertir los aspectos legales de la justicia de Dios, Él está hablando de las relaciones personales. Es un mensaje de carácter personal que va a tener trascendencia nacional. Pero aquí, y por eso les decía al inicio de Deuteronomio 20, tiene más que ver con un mandato directo de Dios para un tiempo específico, para un momento particular en que ellos van a conquistar la tierra prometida. Los enemigos, entre comillas, de los que habla Yeshua, es más, tu amigo, tu familia, otro hermano en la fe, otra persona es tu vecino, gente que tú conoces, gente de todos los días, ese es tu enemigo, a ese dice sí, a ese sí ponle la otra mejilla, a ese sí te quita, dale, a ese sí no le niegues, a ese sí ámalo, aunque te considere esa persona casi tu enemiga. Ajá. Entonces la invitación es, sufre tú la injusticia, por decirlo así, con tal de ganarlo en amor. Uh-huh. Pero no está revirtiendo ni está en contra de lo que dice la Torá. Uh-huh. Y bueno, hablamos también de que finalmente Dios les había dado un tiempo a estas naciones de arrepentirse y de cambiar, de lo que dice Génesis capítulo 15. No había llegado al colmo la maldad de estos pueblos. Ajá. Pero Dios no es injusto, Dios, y tenemos que tener eso muy claro, Dios es un juez perfecto y no se va a equivocar. Dios también midió con la misma vara a su propio pueblo en esa tierra. Cuando Israel dejó de cumplir las leyes, le aplicó exactamente la misma que le aplicó a las otras naciones, para que no digan. La misma, dijo, ok, si tú no guardas esto, si tú te vas a la idolatría, si tú haces esto, pues van a venir otros pueblos, te van a conquistar y te van a llevar y te van a destruir. Es exactamente la misma historia. Así que Dios no está actuando con parcialidad a su pueblo y con injusticia hacia estas naciones, porque vean lo que dice el verso 15. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que el Eterno tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como el Eterno tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra el Señor vuestro Dios. Pues bueno, aquí particularmente está hablando de estas 7 naciones diciendo, ok, a estos 7
si no les intimes a la paz. O sea, a estos 7, como quien dice, les llegó la hora. A estos 7 naciones sí les llegó el juicio, que ya leímos antes, que era gente que mataba a los bebés, que sacrificaba a sus hijos, que estaba en la hechicería, en la brujería, en las perversidades, o sea, en la idolatría total. Y bueno, pues hay una expresión que dice que lo que no puede ser redimido debe ser destruido. O sea, lo que ya no tiene punto de arrepentimiento no le va a quedar más que la condenación y el juicio. Entonces, bueno, pues sí fue fuerte, pero pues finalmente Dios sabe el destino de cada uno de las personas de esta tierra. Y fíjense que me llama mucho la atención porque hace unos meses la publicación del New York Times, que es una publicación muy conocida, muy famosa, entre sus lectores, hizo una encuesta vía Twitter haciendo una pregunta: si pudieras viajar al pasado, o sea, ¿matarías a Hitler de bebé? O sea, si tuvieras la opción de ir al pasado y ver a Hitler de bebé, ¿lo matarías? ¿Ustedes qué dirían? A ver, yo los encuesto. Puedes viajar al pasado, una máquina que regresa al pasado y te encuentras a Hitler gateando, bebé. ¿Lo matarían o no? A ver, ¿quién dice que sí? A ver, digo, no hay ningún pariente de Hitler, entonces pues no creo que, no se ofendan. ¿Quién diría que sí? Dirías, ¿sabes qué? Ese bebé es Hitler. Te dirían, ese bebé es Hitler. ¿Lo matarías? ¿Quién dice que sí? A ver, sin miedo. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no sabría qué hacer? ¿Saben cuál fue el resultado de la encuesta? Fíjense que me sorprenden, ¿eh? Porque la mayoría de la gente que contestó la encuesta dijo que sí lo haría. Dijo que sí lo haría. O sea, digo, si yo supiera que ese bebé va a hacer eso, yo lo mataría. El 42% de esa gente dijo, pues sí lo haría, porque me evitaría un montón de cosas. El 30% dijo que no, y el 28% se quedó diciendo, pues quién sabe, o sea, no sabría qué hacer. No sabría qué hacer. Es una pregunta complicada, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué pregunto esto? O sea, ¿por qué digo esto? Porque este pasaje tan fuerte de entender, diciendo, vas a destruirlos completamente, al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, o sea, es un montón de gente. Pero bueno, no sabemos si eran un montón de Hitlers. Es como el caso de Amán. Si hubieran destruido, ¿se acuerdan? Al rey Agag en su tiempo, no hubiera nacido Amán. Y bueno, no celebraremos Purim próximamente, pero preferiría no celebrar Purim a todo lo que implicó. Entonces, bueno, si me preguntaran a mí, digo, es muy fácil decirlo, finalmente es una encuesta, sería controversial. Pero el punto aquí es, ok, o sea, así como el 42% de esa gente, si hubiera estado aquí, diría, yo destruiría al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al ebeo. ¿Por qué? Porque son gente así, son gente que no se va a arrepentir, que no va a cambiar, que a la larga, y esa es una de las razones más importantes que da, es porque les van a enseñar a hacer sus abominaciones. Y entonces, si no lo matas tú, él te va a matar a ti. Entonces, bueno, ahí ya cambia la cosa. O sea, ahí ya es diferente. Entonces, ¿quién llega a una casa y si ve bueno, no se dice nido de serpientes, ¿cómo sería? Casa de serpientes, como se le llame. Bueno, pues Cancún, estamos aquí, ¿verdad? Casa de serpientes. Bueno, si que llegas a otro lugar y está lleno de serpientes en tu casa y tienes tus hijos, ni más digas, oye, no, pues hay que dejarlas ahí vivimos en paz, o sea, podríamos convivir. O sea, el riesgo es tan alto y tan grave que dices, híjole, pues es que, no sé, o sea, o lo saco o lo mato, pero no lo puedo abrazar, o sea, no puedo poder coexistir esto. Y ese es un punto controversial, pero Dios es soberano, Él sabe lo que habría de suceder con cada gente. Lo que sí les puedo decir es que si Dios les ordenó esto, Dios no se equivoca, o sea, Dios no es justo, Dios no es injusto. Dios no es injusto. O sea, ahí ya sería un tema de confiar o no en Él. Y bueno, verso 19, cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace guerra
hasta sojuzgarla, ¿no? Entonces dice, bueno, pues mandamiento hasta cierto punto lógico. Dice, puedes hacer uso de los recursos cuando estés en la guerra, pero la lección es, piensa en el futuro. Piensa en el sustento más adelante para ti mismo. O sea, aquí es a lo que voy. Que cuando hay una guerra hay una devastación total, ¿no? Los romanos tenían una aplicación de estrategia que se llama guerra de quema, que lo que es tal cual es que van destruyendo todo a su paso, metro por metro. O sea, así asediaron Jerusalén. Así está documentado que la manera en la que terminaron destruyendo Jerusalén fue ese tipo de estrategia final, que es metro por metro, ve destruyendo todo, que no quede nada. Ajá. Dios dice, tú no vas a ser así. Vean cómo Dios hasta su pueblo, hasta en la guerra es diferente, ¿no? Hay un dicho que dice que en la guerra y en el amor todo se vale, pues Dios dice, pues no todo se vale, ni en la guerra ni en el amor. O sea, tú vas a ir a la guerra, tú no vas a arrasar con todas las cosas, tú vas a pensar en un futuro, tú vas a vivir ahí, es tu planeta finalmente. Si tú destruyes el árbol, el día de mañana no vas a tener que comer. Y tendríamos que pensar un poco, a lo que voy es esto, en nuestra propia vida. Hay gente iracunda, hay gente que toma las cuestiones personales como una guerra y no le importa llevarse quien se lleve enfrente, no le importa destruir y deshacer y no piensa en el futuro y no piensa más allá. Dios te dice, tú sí piensa más allá. Y este es un mandamiento que tiene implícito el respeto a la vida. El respeto a la vida misma. Ese árbol estaba antes de que tú llegaras, respétalo. Casi. No destruyas aquello que es útil. Esa es la idea y esto aplica pues en todas las cuestiones materiales incluso. Y bueno, hay una polémica interesante porque Yeshua fue acusado, hay mucha gente hoy en día que acusó a Yeshua de transgredir este mandamiento. ¿Están de acuerdo? Cuando él maldice la higuera y que la higuera se seca desde la raíz, hay comentarios que yo he leído que dicen, ahí está, Yeshua transgredió la Torah, ahí está su Mesías. Un mandamiento es, no destruyas los árboles frutales. ¿Qué va? Y dice Yeshua, eso maldijo pero hasta de la raíz. Bueno, entonces pues es un tema interesante que lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Por qué Yeshua maldijo esta higuera y no transgredió este mandamiento? Si esto es un mandamiento de la Torah. Dicen, ¿por qué era de plástico? No era de plástico. ¿Ok? Bueno, pues vamos a orar y a darle gracias a nuestro Padre y pedirle que nos ayude en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, a confiar en Él, a no tener temor. Y aún si tenemos temor, reconocer nuestro temor delante de Él. Yo quiero invitarte a que, ahora sí, a que no seas miedoso, a que no seas miedoso y reconozcamos que hay situaciones en nuestra vida en las que quisiéramos salir del campo de batalla. Situaciones en la vida en las que quisiéramos haber sacado bola negra y que no nos hubiera tocado estar ahí. Pero si Dios te puso ahí por algo, es para que pelees la buena batalla, la batalla de la fe. Y que confiemos en que no hay nada más grande que Él. Y que el valor no viene de tus capacidades, de tu fuerza, de tu poder, sino de aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que si haciendo lo imposible que era sacarte de Egipto, ¿cuánto más no te va a salvar aún de una mano más poderosa que tú? Vamos a orar. Padre, gracias te damos